Hoy en nuestro podcast tenemos el honor de conversar con Damián Blanc, nadador olímpico y campeón mundial en aguas abiertas. Desde sus humildes comienzos, nadando por salud, hasta alcanzar la cima del deporte, Damián nos revela los secretos de su éxito y cómo ha enfrentado cada desafío con determinación y pasión. Si buscas inspiración para perseguir tus sueños, este episodio es imperdible. Acompáñanos en esta travesía acuática. Este episodio es patrocinado por Amo Q Swimwear. Desde que conocí su marca en el 2018 me fascinó. Sus trajes de baño son súper duraderos, perfectos para el entrenamiento. Me encantan porque son coloridos, divertidos y reflejan totalmente mi personalidad. Lo mejor es que no solo tienen trajes de baño de entrenamiento, sino también de competencia. Y además, todo lo que un nadador necesita, como bolsos, ropa deportiva y mucho más. Si tú también quieres probarlos, Q Swimwear hace envíos a muchos países. Además, para todos mis seguidores del podcast, están ofreciendo un 15% de descuento en toda la tienda, usando mi código JanelQSwim25. Encuentra el enlace en la descripción. OWA nace para algo clave en las aguas abiertas, que es tener dónde medirte. Un circuito pensado para nadadores de todos los niveles, con carreras y distintos escenarios y condiciones, sin necesidad de ser profesional. En aguas abiertas aprendí que lo más difícil no siempre es entrenar duro, sino encontrar espacios reales para probarte y ganar experiencia. OWA entiende eso y por eso impulsa el crecimiento de este deporte en Argentina. Para aprender más de ellos, te invito a ver el enlace en la descripción. Damián, bienvenido al podcast. Gracias por la oportunidad, por estar aquí. Hoy voy a empezarte con una pregunta que es un poco diferente a las de los demás, y es, ¿cómo era tu vida a los 11 años? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Janel. Mucho tiempo que no nos vemos, así Sí, que muy feliz de verte y muy gracias. agradecido. Y mi vida a los 11 años era como la de, creo, la gran mayoría de los niños, ¿no? Uno nunca se imagina que nos tiene preparada la vida y mucho menos esa edad. Ujú, Nadaba, nadaba porque era asmático y bueno, sigo siendo, pero a mis padres les habían recomendado que, que empezara a practicar natación más que nada por un tema terapéutico y como cualquier niño, colegio, fanático del fútbol como casi todos los argentinos y en el agua, pero ok. sin ningún tipo de intención en ese momento de competir o tal vez dando ahí los primeros pasos en alguna competición de escuela, ¿no? Ujú. ¿A qué edad te iniciaste en la natación? Y debe haber sido más o menos ahí, a los 12, que, Oh, que he comenzado a, a tener de alguna manera eh, como, como que me empezó a picar el bichito de que esas 2 sesiones que yo hacía de forma terapéutica se convirtieran en 3 sesiones y luego en 4, y ok, sin darme cuenta, a los 13 años estaba compitiendo federado en los campeonatos nacionales de piscina de Argentina. ok. Oh, wow. Así que todo fue bastante como repentino, ¿no? Porque no es Ujú, que nadaba. A ver, nadar en escuelita, mis padres me han llevado a aprender a nadar, ujú, pero jamás con mi padre es súper futbolero, mi madre no muy del deporte, y siempre querían que yo hiciera algo, pero no con ninguna intención competitiva me llevaron. ujú. Sí. Y bueno, y me fui enganchando, y en muy poquito tiempo estaba como parte de un equipo de natación. Okay. Dices que empiezas como a los 11 años, pero ¿fue esa edad exacta que empezaste a nadar o fue mucho antes, como a los 6, 3? No, a los 6 7 años yo nadaba. Okay. A los 6 7 años yo ya nadaba y, y Sí. nadaba lo que nadan esas famosas 2 sesiones, la de los martes y los jueves. Esto es lo que yo nadaba. De hecho, en el Sí. comienzo hay una linda anécdota, y es Ujú. que yo todo el año no me metía al agua. Okay. Mojaba la malla en la ducha y llegaba a casa. Y llegó la fiesta de fin de año de la piscina donde yo nadaba, y cuando fueron mis padres, la profesora le dijo: "Pero mire que su hijo no se metió en todo el año".
Y mi madre dice, pero si la malla llega con olor a cloro. Y, y bueno, O sea, no, le mentías básicamente a tus, o sea, no te un metías a poquito. la piscina, okey. Había tenido una mala experiencia, me había quemado Okey. con algún calefactor en una ducha y estaba ahí medio trauma. Oh. Y luego me fui enganchando. ¿Cómo Y superaste ese, o sea, cómo recuerdas esos momentos que no querías ir a nadar, tratabas de mentirle a tus padres para no nadar y después como que te fuiste enganchando? ¿Qué fue lo que te hizo engancharte con la natación? ¿Lo pasó recuerdas? mucho tiempo, no me acuerdo tanto. Okey. Y sí me acuerdo que yo quería jugar a la pelota, mucho más que Mm, nadar. Eso sí mm, me acuerdo, okey. que quería jugar a la pelota. Ujú, Y hasta que un día tuve la suerte de tener un entrenador, digo la suerte porque no me fue mal, ujú, que me dijo, ¿natación o fútbol? ujú. Y le digo, natación y fútbol. Y me dijo, no, no, natación o fútbol. Y elegí la natación y bueno, y ahí Guau. sí fue una decisión de vida, porque dejé algo que me apasionaba mucho, y de vida también porque en ese momento esas 2 sesiones que nadaba a los 11 se convirtieron en 3/4. El hacerlo solamente porque el médico dijo que para el asma era una Ujú, buena alternativa se convirtió en vamos a las competencias y nadamos los 25 metros de cada estilo y luego los 50 y un día te encuentras que estás en un campeonato nacional de aguas ujú. abiertas, Oh, guau. de 3000 metros, ¿no? Y Ujú, cómo sucedió, ¿no? ujú. Y Guau. bueno, ¿Crees tú que, cuando tenías ya la parte de 11 y 12 años fue que se fue dando solo, pero hubo algún momento que tú dijiste: "Guau, me gustaría ser parte de la selección de Argentina, me gustaría ganar más"? ¿Cómo fue sí, eso? yo creo que ahí a los 13 años que empiezo a tener mis primeras participaciones en campeonatos nacionales, al comienzo por ahí no con tan buenos resultados, luego siempre en las pruebas de fondo estando en tercera posición, me doy cuenta de que me encantaría ser parte de un equipo nacional. Claro, uno de chico, sabes que hablan de los Juegos Olímpicos, de los mundiales, y Ujú, te empapas con eso, pero al mismo tiempo también sabía que si quería nadar los 1500 en la selección nacional o los 800 en pileta, tenía que estar primero o segundo, y estaba súper lejos de ese primero o segundo. ujú, Esos eran buenos, y yo ujú, era voluntarioso. ujú, Y de ahí, un poquito más adelante, creo que a los 14 me encuentro con un gran entrenador, Pilú García, conocido tuyo y conocido de tu hermana y de la ujú, casa. Y, y Pilú fue el que me dijo, mira que hay un mundo para recorrer en las aguas abiertas y puedes representar al equipo nacional. Y esto, ujú. por supuesto, cualquier cosa relacionada con un juego olímpico en ese momento era una utopía porque aguas abiertas no era un deporte Sí, olímpico. Pero bueno, estaba la posibilidad o la idea de por ahí puedes conocer el mundo. ujú, eso sí. Y, y después las cosas fueron sucediendo de manera muy natural. Ese primer cambio de club que me hace conocer a Pilú, Ujú, y cuando llego al Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires con él, me encuentro a una edad muy temprana con un grupo de nadadores que se la pasaban de viaje en viaje en el circuito mundial de larga distancia. oh, guau. Y ahí fui aprendiendo y fui entendiendo qué era lo que quería. Ujú, En un primer momento súper lejos de salir a competir afuera, pero súper cerca de esa gente que me traía esa experiencia, me la contaba, me regalaban la camiseta de la carrera y yo me sentía parte y me sentía que había ido al viaje con ellos. mm, Y después qué bonito. las cosas solas como que Se fue. decantan, ¿no? Wow, qué bonito eso porque eso es como una inspiración. Creo que fue más que todo que te inspiraron a seguir ahí. Incluso me imagino que ver a esos atletas siendo parte de la selección y tú no diciendo, me encantaría estar ahí, ¿sabes? Eso creo que To- lo vivimos muchos atletas. Muchos atletas tuvimos así referentes Ujú, y de hecho yo me encargo cada vez que los veo de hacérselo saber. Lo qué hice toda bonito. mi vida deportiva y nunca me escatimé de agradecimiento para con ellos porque em, de la misma manera que lo hacemos hoy nosotros con las generaciones jóvenes.
Creo que Así. sale de manera natural y de esa manera lo Ujú, hicieron ellos conmigo. ujú. ¿Tú crees que siempre te gustó la distancia o crees que hubo un momento que te gustaba otro estilo o, no sé, nadar pruebas más cortas o siempre fue la distancia? No, 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 siempre me gustó la distancia y Okay. cuando hacía una serie de 25 metros me daba cuenta que lo mío era la distancia. La distancia. Em, o sea que o te gusta o te gusta. Sí, Y yo me la pasaba bien, okay. me la pasaba bien. Para mí las carreras de aguas abiertas y la larga distancia eran una aventura constante Ujú, y una serie de vivencias increíbles. sí, Y siempre digo montaña rusa de emociones adentro de una carrera, ujú, ¿no? Porque lo vivís todo. Así ujú. que Pasan muchas era, cosas. pasan Sí. muchas cosas, sí. ¿Cómo era, la parte del entrenamiento? ¿Cómo hacías para mantener la motivación a la hora de entrenar? Porque sabemos que cuando entrenas para las aguas abiertas, especialmente a la distancia, son muchos kilómetros que tienes que hacer, dobles sesiones. ¿Cómo mantenías esa motivación? Porque eso es lo que más se pregunta la gente, ¿cómo mantener la motivación para ir a entrenar 2 veces al día, hacer 10 kilómetros en la mañana, 10 kilómetros en la tarde o cuánto o lo que hacías, Sí, sí, dependiendo de lo que hagas? los hacía. Exactamente. ¿Cómo hacías para mantener esa Em, motivación? la realidad es que, más allá de que hubo momentos de mi vida deportiva en los que por ahí sí me ha costado un poquito más que otros momentos, nunca fue muy difícil para mí mantener esa motivación. Ujú, Era de esas personas muy disciplinadas que sabía lo que tenía que hacer para que las cosas salieran y sabía que encima tenía que trabajar un poquito más que el resto porque por ahí mi mayor fortaleza no era la virtud técnica o física ujú, y sabía que tenía que redoblar esfuerzos y nadar más y más intenso que el resto. ujú, Y, y me encantaba lo que hacía. Yo, de hecho, siempre sentía, cuando me costaba, pensaba que era muy afortunado, que éramos muy afortunados, hacíamos lo que queríamos. Yo lo veía en mi ujú, casa con mis padres por ahí trabajando de, mm, de, de profesiones que no eran las que más los apasionaban, ujú, y yéndose a las 8 de la mañana y volviendo a las 8 o 9 de la noche, y pensaba, lo nuestro es de esa gente que está tocada con una varita mágica, ¿no? Que tiene la ujú, posibilidad de viajar por el mundo, de conocer países, de conocer culturas, y encima haciendo lo que nos gusta y entonces ahí decía: "No, esto no me cuesta", y encima me pagaban para eso. sí, Entonces, sí, había momentos y entrenos durísimos, pero nunca lo tomé como sacrificio. okey. Uy, mi abuela decía: "Qué sacrificio, te levantas temprano, y uy, ¿cómo vas a hacer así cansado como estás?". Y yo pensaba: "Pero soy afortunado". Sí, Y eso son abordajes, ¿no? Como de, bueno, distintas maneras de cómo te lo querés tomar vos, ujú, ¿sí o sí, así? Y no me costó, me encantaba. Y lo sí, extraño. sí. Eso es difícil, ¿sabes? Porque mucha gente pregunta a veces eso, y yo a veces trato de recordar de esos momentos cuando siempre hay momentos en que uno no quiere ir a entrenar, obviamente hay días como que tú dices, Seguro, hoy seguro. me tocan 15 kilómetros, de verdad, no me siento para hacerlo. Obviamente hay momentos así, pero es lo que tú dices, como que muchas veces nada más el saber que tú estás viajando en Dubái, estás en otros países, ¿sabes? O representando a tu país, o sea, o tienes una meta, pensar en esa meta diariamente y decir, es que esta es mi meta, por eso es que hago esto, ¿sí me entiendes? Entonces, Y yo creo que hay un mix de todo, ¿no? ujú, El orgullo de representar al ujú, país solo lo ujú, siente ese sí, que ha tenido la chance, tal vez, ujú, y es un orgullo grande y una responsabilidad al mismo tiempo. Entonces, bien, eso es muy hermoso y muy sí, movilizante. ujú, Y después, claramente, yo tengo una charla grabada con un entrenador, de chico, un primer entrenador que tuve, Rodolfo, que me había dicho casi al borde de una piscina, al lado del río, recuerdo el lugar y algunos matices de esa charla, y me dijo: "Vos con esta ilusión un día vas a ganar
la Santa Fe Coronda, una Capri Napoli. ¿Por qué no ser olímpico? Y yo me lo miraba como diciendo, pero aguas abiertas no es olímpico. Ujú, Pero mucho tiempo después esa charla se convirtió en realidad, ¿no? Porque, bueno, esa charla que era una utopía se convirtió en objetivo, ese objetivo se convirtió en mi alimento de cada día para ujú, ir con ganas y con fuerza en cada entrenamiento, en cada sesión, en cada serie, intentando dar el máximo, mejorando y sobre todo luchando en los momentos más difíciles, porque ujú. con esto de que no costaba o que no era sacrificado ir a entrenar, no quiere decir que no la he pasado mal y que no había momentos difíciles. Sí que los había, Ujú. sí que los hay. El deporte es eso, el alto rendimiento es Sí, eso. sí, hay cosas que a veces se dan y otras cosas que no. Muchas veces Total. entrenas muchísimo y resulta Una, que no vi- lograste los resultados. una vida a veces y no Ujú, sale. ujú, Y creo que de hecho es más gente la que no consigue ese sueño o ese objetivo que se plantea que la que sí. Y ujú. lo bueno y creo que el buen mensaje para darle a esa gente que no lo consiguió es que por lo menos lo hayan intentado, ya es haber ganado y Sí. haberlo conseguido. El tema es cuando no lo intentas. Tienes algo Ujú, ahí en mente, pero no lo intentas, ujú. ¿no? Y después no sabes qué hubiese pasado si no lo hubieses intentado. Sabes Exacto. que Georgina me dijo algo así curioso cuando hablaba con ella, que ella dice que el proceso de ella cuando ganó esa medalla, ella dice que ella pudo haber que su mayor logro fue el proceso, porque ella pudo haber entrenado de la misma manera y haber quedado de cuarta o haber quedado de quinta. Y no se logró el objetivo, ¿sí me entiendes? Entonces tú dices, wow, es verdad. Muchas veces uno no lo piensa, muchas veces vemos a esos atletas logrando medallas o ganar y no sé qué, pero realmente, que es lo que comentábamos ahorita, puedes entrenar muchísimo, se ve muy fácil, pero es difícil muchas veces cuando no se logra el objetivo. ¿Cómo recuperarte de eso para seguirlo intentando? Sí, sí, siempre. Creo que incluso cuando te va bien, muchísimo Ujú. más cuando te va mal, lo más difícil es el día después, es volver, ¿no? Ay, Y sí. ponerte manos a la obra Ujú. de nuevo y a trabajar. Yo me acuerdo que Sí. costaba mucho, no sé, iba a una carrera que había estado esperando, que había disfrutado mucho el proceso. Si las Ujú, cosas salían, fantástico, pero había que ujú. volver a trabajar. Y Sí. si las cosas no salían, tenías que revisar por qué no había salido y volver a trabajar, era más duro aún. Ujú, Y nosotros no venimos de un deporte como el tenis, que ujú, juegas todas las semanas. Había ujú, veces que teníamos que esperar 4 meses para una revancha, o 5, o a ujú. veces de un mundial a otro 1 año. Sí, Y, total. Hoy y en día es un eso, poco diferente, pero sí, sí, en y, e- esa época sí. y eso lo hacía súper duro. Ujú, Eh, entonces, coincido plenamente con Georgina en cuanto a ujú. que lo más importante hoy para nosotros es El proceso. disfrutar de los procesos y a las Ujú, generaciones que vienen a enseñarles a disfrutar de los procesos. ujú. ¿Tú recuerdas ese momento cuando logras tu primera clasificación internacional? Sí, claramente. La primera vez que fui a un campeonato sudamericano, la primera que me tocó representar Ujú, a Argentina, que de hecho lo conocí a Juan Tenorio ahí, ujú, fue en el sudamericano de Rosario, sudamericano de Rosario en el 2000. Fue oh, la primera wow. vez. Sí. Okay. Y ¿Fue competí en aguas abiertas? en Rosario, en aguas abiertas, en los 25 kilómetros, y fui medalla de plata ahí. Sí, me acuerdo Wow. perfecto. Wow. ¿Esperabas, cuando clasificaste, pensabas que podías estar entre los tres mejores? Cuando clasifiqué, me ilusionaba con la posibilidad de estar entre Ujú, los 3 mejores. Y recuerdo que la carrera fue increíble, con 2 brasileros, con un venezolano cortado delante, pero con 2 brasileros que estuvieron todo el tiempo delante mío, y creo que faltando 3 o 4 kilómetros para la llegada, recién los adelanté, con lo cual todo el día me vi cuarto, ujú. y solo en el final de golpe me encontré con que estaba la posibilidad real de estar en el podio, fue increíble. Oh, Fue wow, mi primera participación con Argentina y mi primer medalla. No recuerdo si wow, fue en el 98 o en el 2000, okey. pero creo que en el 2000, sí. ¿Recuerdas el nombre del venezolano que estaba ahí? Sí, ¿Dani Chacón? Dani Chocrón había ganado ahí la Ah, medalla de oro, okey. sí. Oh, wow, qué Y locura. había otro ¿Cómo en venezolano, pero no me acuerdo el nombre también, que creo que salió el quinto o el sexto. okey.
pero no me acuerdo el Ok, nombre. ok. Wow. ¿Cuántas horas te tomó en ese momento hacer 25 kilómetros para la gente que no sabe y nos está escuchando? Bueno, pero no eran 25, eran 25 reales, pero eran 25 Ujú. río abajo, corriente a Ok, favor en el río Paraná. ok, Y recuerdo que fue algo de 2 horas 45, no las ok. 5 horas clásicas de los 25 kilómetros. Esto fue Ujú. en tiempo más cercano a un 10K que a un 25K. Pero Ok. bueno, era un montón de cualquier manera para mí en ese momento, ¿no? Sí, wow. ¿Qué edad tenías en ese momento? 19. Ok, Y esa fue la primera vez que fui con la selección a un campeonato internacional. No la primera vez que representé a Argentina, porque yo en el 98, con 17 años, me fui a hacer una Copa del Mundo. Acá ok. teníamos una particularidad y era que en Argentina teníamos un circuito nacional muy bonito, de como 6, Ujú. 7 carreras. Y el ganador y la ganadora le podían pedir a la Confederación un pasaje para ir a competir a algún lugar. Y lo gané en el 98, 99 y 2000. Y Ok. siempre pedía para ir a hacer las maratones, las carreras largas. Así que me fui 98 y 99 a competir a Italia y en el 2000 a competir a Canadá, a competir, bueno, puede ser que también a competir a Italia, no, no, ahora no recuerdo. Sí, Ok. 3 años seguidos fui a Italia, Ok. Oh, wow. a una Copa del Mundo de 35 kilómetros que había en ese momento. ¿Cuántas horas te Esas sí tomó fueron hacer? 7 horas y media. Ok. Terracina, que era ahí cerquita de Roma, una carrera increíble, increíble, un recuerdo increíble. Wow, ok. Esto es una pregunta, sabes que yo estaba ahorita en Venezuela y estaban los cinco, esta empresa Oceanman de aguas abiertas, Sí, sí, se sí. compitieron los 5, 10 kilómetros, y entonces hicimos como una mini charla y los niños podían hacer preguntas. Y un niño me preguntó qué hacía, qué pensaba uno cuando nadábamos, competíamos, y cómo podría él hacer, creo que tenía como 9 o 10 años. ¿Qué podía hacer él para no aburrirse mientras nada? Es una Entonces, pregunta excelente sí, y yo creo que es la pregunta que más veces me hicieron, ¿no? Cuando ok. terminaba una carrera, una maratón, y Ujú, nadaba 8 horas, 9 horas, 10 horas, ni te digo 10 kilómetros. ujú. Porque 10 kilómetros hoy es súper entretenido y tienes Sí. tanto que pensar, ¿no? No puedes desconcentrarte un minuto, desconectas un minuto y estás fuera del pelotón. Ujú. Pero en una carrera de 9 horas se te pasa la vida entera misma por la cabeza, desde el famoso ¿quién me mandó a hacer esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay un montón de otras actividades, ¿por qué? ¿Quién? Sí, es Em, así. entonces, es la pregunta que más veces me hicieron, pero a la vez la respuesta también era la más fácil de todas, y la dijiste antes vos, es, Ujú, tenemos metas. ujú, Y yo estaba ahí porque tenía metas y porque había hecho un proceso hermoso disfrutándolo por una meta o un ujú, objetivo, iba detrás de algo. ujú. Y yo como que siempre corría detrás de la zanahoria y decía, Sí, yo quiero ir acá. Bueno, y cuando estás ahí hay que pelear. Y sí, momentos difíciles, un montonazo. Y sí. lo superás, y lo superás, y lo superás. Sí, Ujú. Yo creo que sí, claro, cuando tú le dices eso a un niño de 10 años, muchas veces es un poco difícil para que ellos lo entiendan, pero lamentablemente si te aburres en una competencia, no estás metido en la competencia realmente, claro. No te ¿me da tiempo, entiendes? no te da No da tiempo. tiempo, no puedes ni Eh, pensar. eh, creo que el nivel de concentración que llevamos en las competencias hace que realmente estemos 100% enfocados y que no te dé el espacio a aburrirte. Ujú, em, Nada, hay un nivel de adrenalina, de tensión. ujú. Yo no. Es que estamos siempre viendo, es como que cuál es la siguiente boya, en qué posición Sí, voy, queda en el sí, medio, sí, la sí. abrazada, este que tengo al lado se ve cansado, o sea, vas pensando todo eso, vas viendo, ok, cuánto me falta para la otra boya, cada cuánto voy a respirar, debo chequear, no sé, en 3 segundos o en menos de un segundo, una vez está mirando hacia abajo y ya se desprendió el pelotón y tienes que reaccionar. Entonces es como que esa adrenalina que tú dices en todo momento. Claro, para Y un es, niño una y es competencia es hermosa, pero diferente. para un... Ujú, Claro, claro, es hermosa. Lo que pasa es que es eso, para un niño con 8 o 9 años, cuando ujú. le dices que las carreras duran 8 horas o que duran 5 o que duran 2, te miran y cuando yo decía que duraban 8 horas, mientras yo decía que la carrera duraba 8 horas, pensaba, pero si no hay ninguna noche que yo duerma 8 horas. Si siempre duermo Eso es 7, 6 y cierto. media. La carrera dura más que lo que yo duermo por día. A Sí. veces duraban 10 horas las carreras de 88 kilómetros. Y sin embargo, cuando entras en un estado,
Ujú, Un día tuve una clase de yoga con una ujú, profe y me acuerdo que cuando terminó la clase pregunté la hora y me dijeron que eran las 11:30. Se habían pasado 3 horas y media de clase. Yo ujú, digo, ¿cómo? Si me dio la sensación que fue 1 hora y media, 1 hora, no sé. Y ella dijo, la profe, dijo algo como, lo que acaban de vivir es lo que viven en las carreras. ujú. Entran en un estado de fluir. Sí. Vas, Ujú, vas. El movimiento es sí. súper monótono, siempre el mismo. Ujú, No entras en un estado de meditación nadando porque no pierdes la noción del tiempo y del espacio. Porque sí, siempre sabemos por la hidratación exacto. cuánto tiempo va y siempre sabemos el espacio porque lo estás viendo, por lo Ujú, único. Pero es lo más parecido a la meditación que hay, por eso no te aburres. sí. Es así. O sea, que hablamos de eso, mucha gente dice eso, que la parte más difícil de la natación para los que se están iniciando es como que la mente, tratar de enfocarse en el presente, en el momento que estás haciendo, cuando estás nadando la brazada, no sé qué, y cuando alguien se está iniciando en la natación, especialmente si son mayores, es eso, tratar de enfocarse en ese momento. Entonces dicen que la mente es lo más difícil para aquellos que se inician a aprender a nadar. Sí, sí, les creo. Totalmente. Sí. ¿Cómo fue tu preparación para nadar pruebas de 88 kilómetros, 35 kilómetros? ¿Cómo debe entrenar una persona? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos kilómetros debes hacer? ¿Cómo? No muy distinto que lo que hacías vos para nadar Mm, 10. No muy ok, distinto. Porque, porque el deporte cambió mucho de 30 años atrás a hoy. Y 30 años atrás, el que nadaba las carreras estas largas de 35, de 88, de 57, iba a la piscina y hacía 6 horas seguidas, o se iba al río y se tiraba y practicaba la misma carrera entrenando. Y yo por suerte vine en la generación siguiente y no tuve que pasar, un poquito sí, pero a medias, pero no tuve que pasar del todo por eso. Y ok, hoy es muchísimo más importante nadar rápido, primero, nadar bien, nadar rápido, y después, una vez que tienes una velocidad aceptable, intentar mantenerla durante el mayor tiempo posible, ujú, ¿sí? Entonces, creo que el trabajo ese largo, muy largo, es necesario para esto ujú, y nada más que para eso. Y luego el mismo trabajo que hace el nadador de 10 kilómetros, que es el mismo trabajo que hace el nadador de 1500, pero un ujú, poquito más. ok. Pero Básicamente, ¿entrenas más la mente en esos momentos de horas largas? O sea, si ya tienes esa base de lo que tiene un nadador de 1500, 800 metros libre, básicamente es lo mismo, pero le agregas unas horas más para trabajar tu mente. exacto, por lo menos en mi visión, seguramente que hay gente que tiene otra visión y es súper respetable Ajá. también. Yo creo, bueno, de hecho, sin ir más lejos, en los Juegos de París, el campeón olímpico de los 800 libres, Wiffen, el irlandés, se Ujú, tiró a nadar la carrera de 10 kilómetros y cuando salió que le preguntaron, dijo, esta es la primera y última vez que nado a aguas abiertas. Que seas bueno en 10 kilómetros, lo vivimos nosotros con Gran Hackett, ¿te recuerdas ujú, en, sí, en Sevilla? sí, No garantiza el éxito en los 10 ujú, kilómetros, que seas bueno en piscina no te lo garantiza el éxito en los 10 sí, kilómetros, y que seas bueno en 10 kilómetros no te garantiza el éxito en 88 o en 57 o en 25, ujú, porque son esfuerzos distintos, no solo desde lo físico, sino desde sí, lo mental. lo mental, sí, estoy totalmente de Y, acuerdo contigo. y a mí me tocó nadar pruebas de 25 kilómetros con tipos que en los papeles, cuando miraba la previa, decía, no, yo ya sé que a este no le gano. Ujú, Y sin embargo, después todo se empareja y todo se compensa. Y ujú, también me tocó nadar 10 kilómetros con Gran Hackett, que nadaba un ujú, minuto 30 más rápido que yo. Y sin embargo, nunca me despegué de sus piecitos en los 10 kilómetros. sí, Y por eso digo, no garantiza nada rápido, ayuda muchísimo. Y si a ese que nada rápido le enseñas a que tiene que mantener la calma durante 10 kilómetros, posicionarse bien, no hacer esfuerzos y esperar al final, y cuando sea al ujú, final, usar ese power que tiene para poder definir la carrera, y seguramente no le vas a ganar. sí. Eso te quería preguntar, ¿cómo era tu estrategia para nadar un evento así? Es decir, vamos a suponer gente que nos está escuchando en estos momentos, que se estén iniciando en el deporte, niños.
están iniciándose en las aguas abiertas, ¿qué estrategia podrían tener para tener un buen evento? Porque como tú dijiste, no necesariamente que tú hagas 1 minuto por 100 quiere decir que vas a ganar la prueba de los 5 y 10 kilómetros. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿qué estrategias crees tú que son claves para estar entre los mejores? Mira, yo, yo creo que esto depende siempre, siempre, yo creo que en el deporte no existen recetas, no es como cuando vas al médico, ¿no? Que te hace la Ujú, prescripción. Acá no hay recetas mágicas. Y va a ujú, depender mucho del nivel de preparación del atleta, va a depender mucho del tipo de carrera de la que estamos hablando, si es de 10. Antes de seguir con el episodio de hoy, te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis y al hacerlo me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias. De regreso al episodio. Si es de 25, si son 8 horas, o si son 5, 1 hora, y va a depender de el lugar en el que se está compitiendo, por supuesto, pero al final depende de la propia fisiología del atleta, ujú, de sus características y sus condiciones. Yo sé que si yo esperaba hasta el final para tratar de ganar una carrera en el final, sin ser un nadador muy veloz, ¿no? Mis ujú, chances iban a verse bastante disminuidas de ujú, ganar. Sin embargo, si yo hacía esfuerzos durante la carrera para cansar a los rivales, por lo menos para cansarlos, no te digo para ujú, cortarme, pero sí que todos nademos incómodos y que ujú. lleguemos al final un poquito más matados, y ahí aumentaban mis chances, Okay, sin dudas. okay. Pero no me gustaría decirte, hay que nadar de esta manera. Si Ujú, empiezas muy tarde el esfuerzo, cuando toques la pared, te va a quedar esa sensación de que tenías un poquito más y empezaste tarde. Si ujú. empiezas muy pronto el esfuerzo, y cuando termine la carrera seguramente vas a terminar nadando con los codos. Sí. Y si me preguntas, ¿existe la carrera perfecta? Yo hice 120 maratones, 125 maratones y 3 maratones de aguas abiertas, ¿no? Ujú. De carreras 10 largas, kilómetros. Oh, okay. que sí, que incluyen 10, 15, 20, 25, 57, 88. Pongamos que hice 120, 125. Y 3, 4 de esas 120 fueron perfectas. Ni siquiera todas las que gané, pero ponele que 4 fueron perfectas. Y el resto siempre pensaba, faltó esto, o empecé antes. Siempre faltaba un centavo para el peso. Y nunca se aprende, ¿no? Wow, O qué porque, locura. pero porque, bueno, porque yo no era un especulador y no me iba a quedar nunca con, prefería 100.000 veces arriesgar antes que morir con Ujú, la duda. ujú. Es así. Eh, ¿Cómo hacías para preparar? Sé que tratabas de preparar para que fuera perfecta, pero dices que fueron como tres que fueron perfectas. ¿Cómo hacías para que, o sea, para tratar de que fuera lo más perfecto posible? Es decir, vamos a suponer, vas a competir 88 kilómetros, estaba en agua fría, era agua caliente, era en el océano, era en el lago, había corriente. ¿Cómo preparabas eso? Intentaba no dejar nada librado al azar, que no quiere Okay. decir que si voy a nadar 88 kilómetros, haga 88 kilómetros en una práctica. Pero Ujú, si el objetivo de la temporada es nadar 88 kilómetros, y seguramente que trataba de nadar más volumen que lo normal, ujú, pero intentaba no dejar nada librado al azar. Y okay, siempre digo una cosa que creo que que la aprendí al final de mi carrera, lamentablemente hubiese estado bueno aprenderla antes, y es a tener más que un plan cuando yo iba a las carreras, a nivel estratégico, digo, ¿no? ujú, Tener un plan A, un plan B y un plan C. Vamos con el plan A. La idea es escaparnos en una carrera de 8 horas a las 2 horas, de acuerdo. Pero si el plan A no funciona, tener el plan B. Si no funciona el B, tener el C. Porque si solo ujú, voy con un plan y ese plan no funciona, la cabeza ujú. ¿no? Chau, se Sí, acabó. sí. Entonces siempre la idea era, de acuerdo, tenemos un plan A, no funciona el plan A, vamos con el B. Y si no Ujú, vamos con el C, y si el C no salió y ya no tenía D, no me caigo. Lo ujú. intenté todo, todo, todo lo que había lo intenté. Pero Sí. bueno, siempre intenté no dejar nada librado al azar. En cuanto a la temperatura, cuando tenía que ir a competir en agua fría, intentaba hacer alguna preparación con agua fría, baños de agua fría, ducha de agua fría.
alguna vez algún entrenamiento me iba a la costa y nadaba en agua fría, y eso incluso así y todo, nunca era garantía de que luego las cosas salieran fácil, porque yo me preparaba en agua fría y después cuando llegaba a la carrera de agua fría me encontraba con más frío del que yo había preparado y por ahí no lo soportaba. Puede pasar, Ujú. puede pasar. Sa- Sabes que mucha gente siempre se pregunta eso, es como que creen que porque nadas aguas abiertas tienes que entrenar ya sea en el océano o en el río, y muchas veces ellos no saben que la mayor parte del tiempo uno se prepara es en piscina. Y después que tú dices, como tú dices por ahí, bueno, de vez en cuando vas a la playa, al frío, pero nunca es igual, al menos que entrenes en el sitio de la competencia, siempre. Incluso Sí. así, tampoco es igual. Ujú. Chanel, yo Sí. tengo una anécdota espectacular. Ok, cuéntame. ¿Te acordás de Stefan Gómez, el nadador francés que nadaba con nosotros? Stefan Gómez era uno de los, Mm, no sé, No me cuatro o acuerdo. cinco locos franceses que iban por el mundo con el circuito con nosotros. En el Ujú. Mundial del 2004, la selección Ok. francesa llega ahí a Dubái 10 días antes de la carrera, de los 25 kilómetros. Ujú. Yo corrí los 5, los 10 y los 25. Y no me voy a olvidar nunca que Stefan habló con los pescadores árabes, o sea, habló con toda la gente que había ahí y estudió durante 10 días las corrientes. Él decía en un español muy complejo, él decía, Damianito me decía, estudié el corriente. Damianito, estudié el corriente, me decía. Y había estudiado los horarios de la corriente, dos nadadores parejos nadando fuerte, uno por la costa, otro por el medio del creek, del canal donde era la competencia, y probaban, y efectivamente él tenía razón, lo había probado y durante 9 días no había fallado, o sea, realmente lo que él había estudiado era correcto. Y llegó el día de la carrera de los 25 kilómetros y allá fue él, en sus pies fue Gaby Chailú, el otro argentino que lo siguió, y ese día la corriente fue distinta que los 9 días anteriores, y salieron 13 y 14, o 12 y 13. Wow. Eso es aguas abiertas, Sí, es eso es lo hermoso, bonito. eso es Sí. hermoso. Y había un entrenador americano que decía, que definía las aguas abiertas, Steven Munatons, Ujú. expect the unexpected, esperar lo Ujú. inesperado. Lo Esto es inesperado. aguas abiertas. Entonces Sí. vos podés hacerte todo el estudio que quieras, entrenar en las condiciones todos los días son distintos, Ujú. todos. Y eso es Sí. para mí lo mágico que tiene este deporte comparado con la natación de piscina. Que no digo Ujú. que sea fea, no, pero es Sí. distinta. Pero sabes qué esperar. Es un poquito más de que sabes qué esperar, sabes si el agua va a estar Sí, medio, la al final temperatura. Ujú. perseguís una línea y luchás contra un Ujú. cronómetro. Exacto. Es eso. Sí, es eso, exactamente. Sabes que Aquí hay tantas variables. sí, estabas contando eso y me hizo acordar ahorita en Margarita que estábamos en Venezuela y se iban a dar la prueba de los 2 kilómetros. El día anterior, el mar parecía una piscina, súper plano, planísimo, bello, espectacular. Hicimos nuestra charla técnica, no sé qué. Cuando nos paramos al día siguiente, el mar estaba, las olas altísimas, no podían colocar las boyas de tanto que estaba, sabes, el mar súper picado, nosotros le decimos así en Venezuela. Fue horrible. Cuando nadé, casi que me dieron ganas de vomitar. Horrible. La experiencia fue horrible. Claro, ya también con uno tantos años nadando en las aguas abiertas, es como que, bueno, si está el mar picado, este plano, no importa. Uno sale a nadar porque estamos acostumbrados a eso, a que nos, pueda que hoy haya agua malas, ustedes creo que le dicen agua vivas, pueda Sí, que no, pueda que esté picado, pueda que haya corriente, sabes, para uno eso es normal, pero para alguien que se está iniciando dice, me cambiaste todo. Esto no era lo que yo me había preparado, ¿sí me entiendes? Entonces es difícil. totalmente, totalmente. Y lo mejor de todo, o peor, pero lo mejor para mí, es que no es que estamos hablando de que puede cambiar como vos contás que cambió de un día para otro. Que las Ujú. carreras cambian en el medio. Y que lo También. que cuando comienzas de una manera no tiene por qué ser. Yo siempre me acuerdo que iba a competir a Canadá y en el medio de la carrera me daba ganas de abandonar porque Ujú. que realmente estaba con mucho frío siempre. Y siempre la primera mitad de la carrera tenía muchas olas, el lago tenía muchas olas, pero siempre al mediodía se tranquilizaba y era una piscina. Y yo pensaba, por nada del mundo hay que abandonar porque a las 12 del mediodía viene la piscina, fría, pero viene la piscina. Y me motivaba y le daba Eh, vueltas todo el tiempo a eso, todo el tiempo. Ahorita que estabas tocando ese tema de la motivación,
sé que dijiste que no que lo aprendiste muy tarde? Yo también lo aprendí muy tarde, lo dijiste y yo también igual me hubiese gustado haber tenido un plan A, B, C y D y Z si era posible. Porque muchas veces cuando, especialmente en las aguas abiertas, uno dice, ok, voy a competir. Por ejemplo, yo recuerdo para la clasificación de Londres, clasificaban nada más los últimos 15 y yo me acuerdo que contaba y que me daban como 20, 30 personas que se habían ido adelante y yo decía, no clasifiqué, casi me doy por vencida, menos mal no me di por vencida. ¿Cómo hacías tú en esos momentos cuando no te salía el plan A? Hubo momentos que te querías, mencionaste ahorita también, no me voy a salir porque yo sé que ya viene la piscina, ¿verdad? ¿Cómo hacías para motivarte en esos momentos que tú decías, ya no voy a ni siquiera lograr lo que quería lograr? Estar Eh, entre los 10 mejores o qué sé yo. Yo esto lo aprendí tarde también, pero bueno, no bajaba los brazos. Pero sobre todo las cosas, lo que aprendí tarde es que de esas 120 veces que competí, cuando nosotros entrenábamos, no entrenabas pensando, bueno, yo quiero salir octavo, o quiero salir cuarto, o quiero salir segundo. Entrenas Ujú, para ganar, ujú, o para que vaya bien lo mejor posible, pero entrenas para ganar. Cuando en un momento te das cuenta de que la gran mayoría de las veces no ganaste, dices, bueno, entonces algo bueno a no ganar también le tengo que sacar, porque si no, esto es ujú, un auténtico desastre. Y al final te das cuenta que de perder aprendes más que de ganar. Siempre, ujú, siempre, siempre, ¿eh? Siempre. ujú. Eh, Y, y nada, aprender siempre a tener la tranquilidad de que dándolo todo estaba bien también. ujú. Y sobre todo, a pelear hasta el final. Porque entendí que nuestro deporte, para los que peleaban, siempre les tenía un premio. Siempre. Ujú. Siempre. Y por ahí había carreras de 9 horas y el premio por no haber bajado los brazos, incluso cuando parecía que ibas a ser cuarto, es que te encontrabas flotando en el andarivel del final, en los últimos 50 metros, al que estaba tercero y le ganas. Sí, es Pero así. solo el que lo intenta y sigue hasta el final, sin pensar en, bueno, yo entrené para salir entre los 3 primeros y voy a salir cuarto. No piensas, sigues. Ujú. Es así. Y Mi más para un evento motivación era, así. Es y más más para un para evento una... así de aguas abiertas donde todo puede pasar, de muchas Sí, horas. Incluso te, que tú creas que se hayan ido muy adelante, puede pasar que pinchen y después tú terminas pasándolos. te juro que pasaba mucho y de hecho yo tenía un amigo que me acompañaba mucho arriba del bote y me decía la magia. Y yo le decía, esto no es magia, esto es el premio que no bajamos los brazos. O sea, Ujú, pasaban muchas carreras, empezábamos a pasar gente en la segunda mitad. Y era porque mentalmente caían y nosotros seguíamos y seguíamos y seguíamos. Y ahí está el premio. ujú. Cuéntame de esta serie mundial que ganaste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo preparaste? Bueno, obviamente todos nos preparamos para ganar, pero ¿lo viste venir en algún momento? Sí, el día que se retiró Petar, ese día lo vi venir. ¿En Porque, serio? oye, que yo ya había sido 4 veces subcampeón del mundo. Ujú, Y, y dije, bueno, vamos, el día que se retira Petar, lo único que tengo que hacer es hacerlo una vez más, igual de bien que todos estos años, con todo lo que él me ha enseñado, ujú, pero sin sus pies, ujú. y las cosas tienen que salir. Y el año que se retiró Petar apareció un australiano que volaba más que Petar, y uy, así que volví a salir segundo. Y al año Guau, siguiente, en 2013, se me dio. ok. Y no es que lo trabajé distinto que todos los otros años, sí que lo soñé mucho más que los otros años y que nunca dejé de imaginarlo. Ujú, Y puedo decirte que disfruté muchísimo más de todos los subcampeonatos detrás de Petar ujú. que de ese año que fui campeón del mundo. Wow. El nivel de presión no me dejó disfrutar, el nivel de especulación y obsesión por algo no me dejó disfrutar. Y ahí, y ahí, después de ganar, me di cuenta que tenía que cambiar radicalmente el abordaje con la natación. Ujú, Y me quedo con una frase que un día me dijo mi psicóloga deportiva, que me dijo, si querés alargar tu vida deportiva, que la pasión no se convierta en obsesión. ujú, Y, y bueno, y me lo tomé con un poquito más de calma y ujú, seguí, y seguí 9 años más hasta que sentí que llegaba al final. Y seguí ujú. 9 años más y en esos 9 años tuve el regalo de ganar la Santa Fe Coronda, que Ujú. era otro sueño que tenía. Eh, Los Juegos nada, Olímpicos de Beijing también. los Juegos Olímpicos de Beijing fueron
Bueno, fue antes Oh, y era fue un antes, sueño, cierto. claro, Ujú, sí, era un sueño que tenía y bueno, fue espectacular, claramente. Sí, ujú. fue espectacular. ¿Cómo trabajabas la parte, mencionabas de la presión, especulaciones? ¿Cómo manejaste esa presión, especialmente en esa, cuando ganaste mundialmente las aguas abiertas? ¿Cómo manejabas eso antes de competir? Siempre los atletas preguntan eso, ¿cómo puedo manejar el estrés, los nervios, la presión de un país, la presión de las redes sociales? ¿Qué Bueno, consejo le darías? en ese momento nosotros teníamos la suerte de que no había tantas redes como ahora, Lo ¿no? sé, No tanto, un poco, lo pero no sé. tanto. Y yo intentaba apoyarme en Esther mucho y por lo menos nos enviamos un autodiscurso del que nos convencíamos que era no vamos a sufrir, estamos haciendo lo que nos gusta y por sobre todas las cosas tampoco hacemos fútbol, entonces no es que había un montón de gente presionando Sí, o es detrás cierto. nuestro, pero, pero bueno, era sobre todo convencerse que lo hacíamos para nosotros, no para terceras personas, para nadie. Ujú, Esto era así. Y, y así las cosas fluían y salían. okey. Nunca tuviste esa como siempre competías para ti, para Sí, ustedes. sí, 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 Nunca completamente. pensaste en como que: "Oye, Creo mi que familia". No, 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 dime. no, 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 no. Y creo que la única vez o las únicas veces, por ahí era cuando te tocaba, bueno, en el Juego Olímpico me pareció algo fuera de dimensión, ¿no? Como que Ujú, lo viviste y ujú. todo el mundo estaba pendiente de esto, es una locura. Sí, Y incluso cuando dices, bueno, voy por el costadito, o sea, el país, todos los días abres el diario y ves quién participa, entonces está. sí, en Y el la ojo de gente todo ve el hasta mundo. los deportes que no entiende, entonces dice, bueno, nadie entiende de Ujú. aguas abiertas, pero todos lo van a ver. Sí, Y es en el único momento, pero después siempre nada para mí. Sí, okey. ¿No le tenías miedo? Sabes que preguntan mucho esto, a los animales debajo del agua. ¿Alguna vez no, viste algo muy raro? O las aguas vivas, creo que ustedes le dicen aguas vivas, ¿no le tienes miedo? no, no, eso. Un par de años que nadamos en México, en el Cañón del Sumidero, en Chiapas, y ahí Okey. están los cocodrilos, y Uf, eso sí sí, que, eso sí que no, no estaba bueno, pero sí. Me contó nada, Pilar, sí, sí, Pilar, sí, sí. que dijo que Pero hicieron eso. Pero yo Ah, después no la pasaba mal con el tema de los animales, es sí. parte de nuestros Es compañeros que al final. Es que no te da tiempo, como decíamos, que no te da tiempo de pensar. Mi esposo me había preguntado también como que, ¿qué tal fue nadar en Margarita? ¿Viste algún animal? Y yo, oye, ¿sabes qué? No recuerdo. Y me dijo, ¿se veía el fondo? Y yo, no recuerdo tampoco si se veía el fondo o no. ¿Sabes? Y eso que ya no compito profesionalmente, sino que estaba Es, metida en mi es carrera, en verdad, mi pero nunca, prueba. nunca, en una prueba nunca te detienes a mirar los Sí, fondos o si por ahí los días previos cuando estás entrenando un poquito, pero exacto, si no, no exacto, tenés la chance. Sí, exactamente. sí. ¿Cómo era tu alimentación para este tipo de eventos tan largos, especialmente 88 kilómetros, 35 kilómetros? ¿Había una estrategia de qué comer en cada cuánto debías comer algo? ¿Era líquido? Sí, ¿Era sí, sólido? era líquido, eran carbohidratos cada 15 minutos. Lo fui aprendiendo. Okay. Cuando arranqué con este deporte, no tenía ni idea. O sea, tomaba Ujú. carbohidratos cada 30 minutos, 2 veces por hora, impensado para el final de mi carrera. Al final de mi carrera yo Ujú. comía más que en un restaurante en una carrera. Sí. Pero tenía fruta cada hora, un gel cada hora y media, Okay. carbohidratos, bueno, cada 15 minutos. Al final de la carrera, si las cosas venían bien, por ahí un poco de cafeína para intentar hacer un buen cierre. Em, Tuve la suerte de esto, de ser curioso y todo el tiempo estar Ujú, estudiando y preguntando y ujú, eso siempre ayuda, ujú. Es sí. así. Okay. Pero cuando arranqué no tenía ni idea y fui experimentando y encontrando productos que me sentaban mal, que me descomponían, hasta que das en la tecla. Y hoy hay un montón más de información y Es, productos mucho más modernos. es así. O sea, yo comentaba eso con mi hermana que nosotras sufríamos, veíamos que tomaba la gente, los Sí, sí, otros sí, igual, deportistas, igual, tratabas de ver igual. qué hacían para ver Nosotros qué hacía pedíamos uno. clásico argentino era pedir a los europeos que nos llevaran algunos geles, porque Ajá, ni siquiera podíamos conseguir los geles aquí. exacto. Ujú. Así que Sí, okay. hoy se ¿Qué consigue. haces?
¿Qué haces hoy en día, Damián? Luego que te Eh, retiras. Soy esposo, papá, Ujú. y tengo una empresa que se llama Open Water Argentina, OWA, que Okay, organiza eventos relacionados con la natación de aguas abiertas por todo el país. Está creciendo. okay. Justo ahora, la semana que viene, tenemos el inicio de nuestra temporada con Ujú, 800 nadadores, con 2 eventos que están completamente sold out. ujú, Y tengo esta empresa que, bueno, que me encanta porque me mantiene ligado a lo que amaba, las aguas abiertas, y luego entrenando okay, a 3 nadadores que se entrenan para aguas abiertas, que entrenan en el CENAR conmigo, y a un okay. grupo de nadadores que entrenan conmigo en otra pileta, ¿sí? Que son los Ujú, más profesionales de los amateurs, porque los okay, trato como si fuesen profesionales, entrenan súper profesional, pero no son profesionales okay. y, y Oh, me qué alegra bonito. mucho también, sí, sí. ¿Cuál es? Explícame un poquito de esa empresa que tienes de aguas abiertas en Argentina, Agua, ¿verdad? OWA. Eh, ajá. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Es como por ejemplo Oceanman, que sé que tienen Sí, eventos mundiales, 2 kilómetros, 5 kilómetros. Explícame un poquito más de eso. OWA tiene 2 circuitos. Tiene un circuito que se llama el Grand Prix, que son distancias largas, 4 carreras. Ujú, Que okay, el sábado que viene, el sábado que viene arrancamos con la primera, que son 18 kilómetros río abajo, con corriente a favor. okay, Después tenemos en diciembre una de 10 kilómetros, en Bariloche una de 8 kilómetros, en uno de los lagos más hermosos que hay, el Nahuel Huapi, y luego una de 14 o de 16 kilómetros en marzo en Entre Ríos. Y después okay, tenemos el circuito OWA, que son carreras más populares, con distancias de 3 kilómetros, de 7 kilómetros con corriente a favor, de 3,5 kilómetros en el mar, y abiertas a todo público. okay. No hace falta ser profesional ni Profesional. federado. Y Ujú, nosotros lo que estamos intentando hacer es popularizar la natación de aguas abiertas aquí. ujú, Mencionaste Oceanman, la única sí, diferencia por ahí es que nosotros lo hacemos todo en Argentina o por el momento, okay. y nuestra idea es darles experiencias a estos nadadores que se acercan, que sean Ujú, inolvidables, es y así. acompañarlos en su proceso y en su crecimiento. Ujú. Sabes que en Argentina siento que se da mucho eso, no sé si solamente en Argentina, pero se da mucho eso de lo que ustedes compiten de los 88 kilómetros, 35 kilómetros. Por lo general, yo estoy aquí en los Estados Unidos, no se ve tanto, es más hasta los 10 kilómetros, es raro verlo. Por lo general, si lo quieres hacer, se van a países de Sudamérica. ¿Por qué Sí, sí, crees sí. tú eso? Porque tenemos un río aquí que va desde el norte del país hasta el centro, el río Paraná, Ujú, ¿sí? ok, Desde el sur de Brasil hasta Buenos Aires, donde desemboca. Tiene corriente a favor. Entonces es ok, muy fácil y muy popular hacer distancias muy largas y tramos muy largos con corriente a favor. ok. Sí. Si tuvieras el poder que no tengas ahorita, de hacer 3 cosas en el deporte de Argentina, en Argentina, ¿qué harías para que sea mejor? Para que los nadadores sean mejor en Argentina. Supongo que lo primero que haría es elegir profesionales, entrenadores em, más justos. No te dije más capacitados, primero te dije más justos, Justos. Ujú, ¿sí? Más apasionados ujú, y supongo también más calificados para acompañar el crecimiento de la natación de pileta y para la natación en general. en Esto es general. lo Ujú, primero que haría. Lo segundo, evidentemente, es hacer muchísimos más campus de entrenamiento en todo el país, en todas las regiones, agarrar los papeles que se llaman rankings y ver ajá, quiénes nadan 1500 y 800 y enseñarles qué es la natación de aguas abiertas y de esa manera invitarlos a participar de eventos y tratar de popularizarlo. ajá, Y luego, y luego, con los que más se destacan, evidentemente, darles un poco más de herramientas y de recursos para poder salir a competir afuera. Al final necesitas de experiencia. ujú. Esas 3 cosas haría. Sí, eso es total. Estoy de acuerdo contigo porque siento que es lo que hizo falta, especialmente en las aguas abiertas, experiencia. Como hablábamos anteriormente,
nunca sabes qué esperar y mientras de las aguas abiertas, y eso es lo bonito. Quien tiene más destreza, quien se sabe adaptar a los cambios, esa es la persona que siempre, que yo creo que gana las aguas abiertas, cómo adaptarte, si te adaptaste Sí, bien sí, al sí, frío, al total. calor, a las olas, ¿me entiendes? Y entonces, mientras más compites, más experiencia tienes y mejor destreza vas a tener para Claro, claro. competir en un evento internacional, creo yo. Es así. Al final nuestro deporte es eso. Y es la vida misma, adaptarte Ujú, a los cambios, ¿no? que se nos van presentando. ujú. Sí, pero es eso. ¿Tus hijos, tus hijos crees que quieres que hagan natación o prefieres que hagan otro deporte? Es una buena pregunta. Y yo quiero que hagan lo que les haga felices. Pero es una Okay. buena pregunta, pero no los veo porque supongo que la vara quedó alta, pero te juro que no les decimos nada. Nosotros queremos Ujú, que naden porque estamos al lado del río, del lago, del mar con las carreras ujú, y lo hacen bien, que, que estén a ujú. salvo y después van a hacer lo que Creo que los llene y los haga felices y nosotros acompañamos. ujú, es así. Si es Y sabes natación, que bienvenido. Si es natación, bienvenido. Pero bueno, veremos. yo sabes que siempre me preguntan eso. Yo tengo un niño de 3 años y me dicen, ¿quieres que haga natación? Y yo que bueno, él hace natación ahorita porque tiene que aprender a nadar, ¿sabes? Y Claro. es por seguridad. Pero realmente me gustaría que hiciera otro deporte porque Sí, la sí, sí, es muy, natación es es duro. muy dura. Es muy duro, es muy duro. No hace Entonces falta no que pase quiero. por lo que pasamos. Exactamente, Sí, siempre digo, sí, no, ojalá haga otro deporte para que sea otra experiencia, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí, sí. ya para cerrar, Damián, ¿qué consejo le darías a esos atletas? Dijiste unas palabras muy bonitas de cosas que cambiarías, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿qué consejo le darías a un atleta que ahorita está escuchándote y le gustaría lograr cosas que tú has logrado? Lo mejor que le diría es que nunca nadie les diga que no pueden hacerlo. Ujú, Y que si alguien se los dice, no hagan caso. Y que ujú, vayan por sus sueños y sus objetivos y peleen hasta conseguirlo. ujú. Pero que nadie nunca les diga que no pueden. Sí, Ese es es lo así. mejor que puedo decir, sí. Qué bonito, sí. Gracias por la oportunidad, Damián, de verdad, muy bonitas palabras y escuchar tu historia. Teníamos tiempo que no hablábamos, hace Mucho años. tiempo, sí, de verdad. De verdad que hablar contigo otra vez fue como tomarnos un café juntos, así que gracias por la oportunidad. Un placer, un beso a la familia y espero que Ok. nos veamos pronto. Te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis y al hacerlo me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias.